Hola, muy buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Entonces recuerden que esta es una de las reuniones virtuales que realizamos los jueves entre semana. Recuerden que hay dos reuniones virtuales. Están las reuniones que son entre semana los jueves a las 7 de la noche, como el día de hoy, o las reuniones que realizamos los sábados a las 2 de la tarde. Es decir, que si no pueden asistir entre semana, pueden ir los sábados, y si no pueden asistir los sábados, pueden ir entre semana. ¿De acuerdo? Ambas reuniones son de lo mismo, son para resolver dudas. Y recuerden que tienen que asistir al menos a la mitad de las reuniones que realicemos durante todo el semestre. Entonces, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. La asistencia la tomamos con el registro que hicieron al inicio de la sesión y pues hay un tiempo mínimo de estadía en la sala. Entonces, voy a comenzar contextualizando un poquito en qué módulo estamos. Estamos en el módulo 3 del curso de contenido de las matemáticas de primaria. Recuerden que estamos en el de primaria, no estamos en el de infantil. Es ese que tiene este icono verde a la hora que uno busca los cursos en Coursera. Y esta semana vamos a trabajar dudas o solo el resumen del módulo 3 que es de aritmética de los números naturales. Entonces, debería aparecer en sus pantallas cuando realicen este módulo, pues algo similar a lo que yo tengo en pantalla en este momento. Listo. Entonces, voy a comenzar haciendo un pequeño resumen de lo que vimos esta semana y si alguno tiene alguna duda, puede interrumpir y si al final o esperar al final a resolver dudas entre todos. Si no hay dudas, parece rápidamente recomendarles algunas de las actividades de aprendizaje y podríamos dar por terminada pues la sesión del día de hoy. Listo. Entonces, tenemos esta semana trabajamos la aritmética de los números naturales, entonces empezamos con algunas concepciones de la adición y la sustracción, empezamos con estos dos algoritmos o estos dos procedimientos porque son, digamos, los más básicos que tratamos en la aritmética cuando tratamos con niños de primaria. Y recordemos que tenemos una concepción unitaria y binaria. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Recuerden que la unitaria se trata de una acción física, en ambos casos estamos realizando una suma, pero tiene que ver más con el contexto que le doy a los estudiantes o cuál es el uso que le estoy dando a la suma a la hora de enseñar. En el caso de la unitaria, trato de que yo tengo una cantidad inicial y luego hay un agregado. Es decir, yo tenía una cierta cantidad de cierto objeto y por una acción externa terminé teniendo más de lo que tenía anteriormente y entonces esto se suma. Mientras que a la concepción binaria trata de que yo tenía dos cantidades al mismo tiempo y quiero saber cuánto lo tengo en total. Por ejemplo, una concepción unitaria es que yo tenía en mi biblioteca 10 libros, salí a comprar más libros y cuando volví a casa, pues con los nuevos libros ahora tengo 20. Mientras una concepción binaria sería que yo tuviera una biblioteca que tiene pues varios estantes, en cada estante tengo una cierta cantidad de libros y quiero saber cuál es la cantidad total en mi estante. Entonces sumo lo que hay en cada uno de estos pisos y luego tengo mi cantidad total de libros. Entonces, en ambos casos realicé una suma, en ambos casos tengo una cantidad final mayor a la anterior. Sin embargo, difieren en cómo se lo presento a mis estudiantes y en qué contexto los estoy haciendo. Es importante diferenciarlo cuando nosotros lo estamos aprendiendo, porque cuando se lo vayamos a enseñar a nuestros estudiantes, es posible que ellos entiendan más una concepción que otra, se les facilite más una que otra, tengan más familiaridad una que otra, y entonces es importante poder abordar ambas para que el estudiante no se pierda de nada. ¿Listo? Ahora tenemos algunas propiedades de estas operaciones. En la adición sabemos que tenemos la propiedad clausurativa. Clausurativa siempre hace referencia a esta propiedad de que sea la operación que yo realice, el resultado sigue siendo parte del conjunto original. En este caso, los números naturales. Entonces, siempre que yo sume dos números naturales, voy a obtener un número natural. Tengo la propiedad conmutativa, que es decir, que no importa el orden en el que yo sume. Tengo la propiedad asociativa, que tiene que ver con no importa cómo yo agrupe esto que estoy sumando, siempre me tiene que dar el mismo resultado. Y tenemos el elemento neutro, que si yo sumo cero, pues sigo obteniendo el valor original. Son muy intuitivas, digamos que son muy fáciles de memorizar. En la sustracción, la única diferencia es que no tenemos algo que sea conmutativo. Entonces, sí es importante que venga primero que esto. No es lo mismo 5 menos 3 que 3 menos 5. Ahora, pues algunos se preguntarán, claro, si estamos hablando de pronto de números negativos, pues sí es lo mismo decir 3 menos 5 que menos 5 más 3, pero entonces ya no estaríamos hablando entonces de una operación de resta, sino de una operación de suma con números positivos y negativos. Hay que tener en claro este tipo de cuestiones por si surgen, digamos, dudas en los estudiantes cuando vamos a enseñarles este tipo de temas. Ahora, pues después de ver las propiedades de estas dos operaciones, pues tenemos algunas propiedades. Tenemos que es su algoritmo.
podemos usar, digamos, materiales manipulativos para enseñarle más fácilmente a los estudiantes cómo se realiza este algoritmo. Tenemos algunos métodos que simplifican el cálculo de estos procedimientos, por ejemplo, el uso de hechos numéricos recordados, que eso sabrán como el ejemplo que colocan en los videos son del estilo cuando los niños tienen esta canción de 2 y 2 y 4 de 4 2 son 6 cosas por el estilo, pero es tan típico como que, por ejemplo, en casa se juegue mucho, por ejemplo, Rummikub. Y entonces se sabe que los estudiantes, o que para poder salir, tiene que tener mínimo 30. Entonces el niño de pronto de haber jugado mucho tiempo sabe que 3 veces 10 da 30, aunque no haga la suma en ese preciso momento. Entonces hay contextos de nuestra vida cotidiana que nos permiten tener ciertas sumas en mente y no siempre tenemos que hacerlas a mano. Entonces, también es muy importante identificar si el estudiante, digamos, está llevando esta suma porque es algo que hace parte de alguna experiencia y lo tiene de memoria, o si está realizando la suma. Em, y también el uso de sumar con números terminados en cero, pues todos lo hemos, nos ha pasado, que es más fácil, digamos, sumar este tipo de números. Por ejemplo, muchas veces nos pasa que cuando queremos sumar 9 entonces lo que hacemos es sumar 10 y restar uno porque es mucho más fácil sumar 10 que sumar uno. O lo mismo con 90 que sumamos más bien 100 y luego restamos 10 o cosas por ese estilo. Tenemos la descomposición y recompensación, que ya son un poquito más de técnicas específicas con lo que los estudiantes pueden facilitar sus cuentas. Está el descomponer, que por ejemplo, si yo tengo 25 más 8 es más fácil sumar 25 más 5 y luego sumarle los 3. O el reagrupamiento, que de pronto si yo tengo que sumar 25 más 3 más 5 me queda más fácil sumar primero 25 y 5 y luego los 3. Entonces, tomo los elementos en diferente orden, los reagrupo en sumas que sean más fáciles para mí y luego ahí sí obtengo lo siguiente. Y la compensación es el ejemplo que les decía también de cuando uno intenta de sumar 99. Por ejemplo, sumar 99 no es tan sencillo, pero sumar 100 sí es muy sencillo. Entonces uno suma 100 y luego resta uno para poder haber sumado el número original. Siempre tengo que obtener la misma cantidad y esta es una compensación, es un tipo de procedimiento que tratan de realizar muchos los estudiantes, pero es un procedimiento en el que suelen incurrir en muchos errores. Entonces es muy importante cuando estamos enseñando sumas y restas a nuestros alumnos verificar el paso a paso sobre que si hay una compensación correcta. Es un método válido que utilizamos nosotros incluso en nuestro día a día, pero que suele provocar la incurrencia en muchos errores en estas primeras etapas. Hay algunas actividades de aprendizaje relacionadas específicamente a este tipo de errores de las que voy a hablar cuando termine el resumen del módulo. Luego de ver la suma y la división, digo, la suma y la resta, lo más natural es hablar de división y multiplicación. Entonces, tomen también la forma en la que les están enseñando estos temas, no para aprender tanto del tema, sino para aprender cómo se le puede enseñar a un estudiante estos temas de la forma más natural posible. Entonces, vean que cuando estamos aprendiendo sobre adiciones y sustracciones, primero se habló de un contexto de por qué era importante realizar este tipo de procedimientos, se habló de ciertas concepciones o digamos, contextos en los que había diferentes usos de estos procedimientos, se habló, digamos, de propiedades y cuando ya se tenía un poco de mejor entendimiento, Daniela, creo que estás escribiendo, pero si quieres al final de la sesión puedes hacer tus preguntas. Listo. Entonces, cuando se habla también de las operaciones más básicas, entonces naturalmente eso no puedes a partir de ellas hablar de procedimientos un poco más complejos. No se habla de división y multiplicación justo después, solo porque sean las operaciones naturales después, porque sean de pronto un poquito más complejas, sino porque uno puede ver tanto la división como la multiplicación como sumas o restas reiteradas. Entonces, en el caso de la multiplicación, pues uno puede verlo como un producto cartesiano, pero también una forma muy natural para introducir ese tema es hacerlo como una suma reiterada. Y la división, lo más natural también es hablarlo de repartición. No siempre, normalmente hablamos de contextos de repartición cuando hablamos de división, pero ya si tenemos estudiantes que acaban de ver el contexto y acaban de ver el procedimiento de la resta, pues también entenderán más fácilmente cómo se realiza la división a través de la resta reiterada. Siguen siendo el mismo procedimiento, al final se obtiene el mismo resultado, pero tiene mucho que ver cómo se lo introduzco al estudiante. Ahora, después de ver pues lo básico de división y multiplicación, pues vienen algunas propiedades de cada una. Sabemos que la multiplicación también es clausurativa, es decir, si yo multiplico dos números naturales también me da un número natural. La conmutativa, la asociativa, que tiene que ver con el orden o el agrupamiento. En este caso, el elemento neutro no es el cero, sino el uno, porque es este elemento con el que yo hago la operación a mi número original y me sigue dando mi número original.
Tenemos la multiplicación por cero, que es un elemento diferente al de la suma y me quiere decir que si yo multiplico por cero siempre obtengo cero. Y la propiedad distributiva. Y en la división, pues si no había conmutatividad en la resta y menos en la división, que podemos verla como una resta reiterada. Ahora, en las formas de multiplicar y dividir, pues tenemos también algunos algoritmos. Entonces, uno puede introducir el tema de multiplicación como una suma reiterada, pero esto también es un tipo de algoritmo con el que los estudiantes empiezan a multiplicar en principio. Entonces, muchas veces cuando iniciamos con multiplicación, pedimos a los estudiantes memorizar las tablas de multiplicación, pero antes de esto, lo que es más natural es, por ejemplo, si hablamos de cajitas o hablamos de grupos de objetos, los estudiantes van sumándolos porque es el procedimiento que tienen más fresco. Entonces, si quisiera multiplicar 3 por 2 y tienen, digamos, tres cajitas donde cada cajita tiene dos elementos, lo primero que haría un estudiante que acaba de ver la suma y está introduciéndose a este mundo de la multiplicación es sumar 2, volver a sumar 2 y volver a sumar 2, hasta que va entendiendo poco a poco cuál es, digamos, el sentido detrás de este algoritmo. También luego si vienen las tablas de multiplicar, que al memorizarlas permite pues de pronto hacer algunos procedimientos un poco más rápido, pero tiene que haber, digamos, un sentido anterior para que el estudiante entienda por qué es que está memorizando esto o de dónde sale. Y también se puede hacer uso de materiales manipulativos. Y en la división, lo mismo. Entonces también podemos hacerlo desde una resta reiterada. Este es como el resumen de lo que vimos en este módulo. Como verán, es muy sencillo, son temas muy sencillos. Los temas van a irse complicando conforme avancemos en los diferentes módulos, que me gustaría que incluso si les parecen sencillos los temas que estamos viendo en los primeros módulos, no lo tomen solo como aprender el tema, sino también identificar cuáles son estos ejemplos, cuáles son estos significados, cuál es esta forma en la que nosotros estamos tratando de transmitirles los conocimientos y el por qué lo hacemos de esta manera. Entonces, todos los conceptos que vamos introduciendo, sus procedimientos y los conceptos que subyacen, los involucramos de una forma muy específica que consideramos la más natural en la que se pueden entender estos conceptos. Y es importante como profesores no solo tener conocimiento conceptual de lo que vamos a enseñar, sino tener un panorama amplio de cuáles son todos estos conceptos, procedimientos, representaciones, contextos o situaciones en las que el concepto tiene sentido y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, eventualmente en los demás cursos veremos en el de aprendizaje y en el de enseñanza cómo aprenden los estudiantes, cuáles son los errores en los que más incurren, em, cómo podemos diseñar tareas de aprendizaje propias para ellos teniendo en cuenta los conceptos, pero lo primero y más obvio es que nosotros como profesores debemos tener total claridad sobre el tema que vamos a llevar a clase. Hasta aquí, ¿hay alguna duda sobre la parte conceptual de lo que vimos en este módulo? Voy a dar un par de minuticos. Si alguno tiene alguna duda, puede encender su micrófono o escribirlo en el chat de la sesión. Recuerden que este mapa siempre está al final del módulo. Entonces, si digamos realizaron el módulo en diferentes días y de pronto ya para el final de la semana no se acuerdan muy bien qué había o cada pedacito de concepto, siempre al final del módulo está el mapa de resumen. Entonces, cuando ustedes entren al mapa, aquí siempre les abrirá una pestañita nueva con el mapa que pueden manipular. Y en la hoja de preguntas frecuentes encontrarán instrucciones específicas de cómo pueden descargar estos mapas. Entonces, si les resultara de utilidad, podrían al final de cada curso descargarlos de cada módulo y tenerlos listos por si algún día quieren llevar los temas a su propia aula de clases. Listo. Como no hay ninguna pregunta hasta ahora, voy a pasar a recomendarles algunas de las algunas de las actividades de aprendizaje de este módulo y también ver si alguien tiene algunas dudas técnicas o sobre los módulos. Entonces, las tareas de aprendizaje no tienen calificación. Digamos que uno cuando las realiza puede realizarlas tantas veces como lo necesite. ¿Cómo hacer para guardar los mapas? Entonces, nosotros enviamos en el chat de WhatsApp, digamos que siempre el documento de dudas frecuentes. Entonces, por ejemplo, si abren en el chat con el que entraron a esta reunión, antes de este, el profesor Carlos les envió el documento al que pueden acceder para siempre ver las preguntas que tenemos como más frecuentemente. Entonces, él envió, digamos, el capítulo 13 de cómo entrar a las sesiones, porque la vez pasada tuvimos ciertas dificultades con estudiantes para poder entrar.
pero aquí están todas las preguntas más frecuentes. Entonces está si el programa es gratuito, cómo encontrar la contraseña, cómo ingresar a la plataforma, cómo obtener el certificado, qué es el código de honor y aquí podemos ver cómo descargar los mapas. Y entonces aquí hay un video muy detallado de cómo se pueden descargar cada uno de los mapas para que los tengan presentes. Entonces, en este momento no vamos a ver el video, pero digamos que esta información siempre la tienen disponible. Está en el último mensaje en el grupo de WhatsApp, antes del mensaje con las instrucciones para entrar a la reunión del día de hoy. Listo. Entonces, las tareas de aprendizaje, como las decía, son tareas de práctica de los conceptos que estamos viendo, son enfocadas en, digamos, errores de los estudiantes, contextos y concepciones, digamos, más comunes. Una de los propósitos de esas tareas de aprendizaje es que ustedes practiquen lo que vieron en los videos, pero uno es que también practiquen desde su labor docente cuáles podrían ser esos errores comunes en los que pueden incurrir los estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí hay una actividad que se llama aprendizaje del procedimiento de cálculo, donde se muestran los procedimientos que hicieron Daniel y Camila respectivamente para poder llegar a una solución. Entonces aquí, pues si miran con cuidado, se darán cuenta que ambos obtuvieron una solución incorrecta. Y lo más importante, más que la solución correcta o no, es cuál fue ese error en el que incurrieron en algún momento los procedimientos para poder llegar a esta respuesta incorrecta. Ambos incurren en errores diferentes. También lleva a la reflexión de que cuando un estudiante nos entrega su ejercicio, no solo debemos verificar en qué fue lo que se equivocó, sino que también les enseñamos cuáles son estos procedimientos comunes para que ustedes también puedan identificar si el estudiante está equivocándose en qué, si está equivocándose en la hora de agrupación, si está equivocando a la hora de compensar, si está equivocándose a la hora de descomponer un número. Aquí podemos ver, por ejemplo, que Daniel y Camila ambos dos compusieron adecuadamente el 53, pero, por ejemplo, no hicieron una buena, digamos, compensación a la hora de restar o sumar el número 4. En este caso, descompusieron más el 4 porque tendría que darles -3 -1 para que dé -4. Y en este caso, en algún punto, Camila omitió el signo negativo, agregó un 1 en ambas partes, pero no en el último elemento, y bueno, ambos obtuvieron un resultado incorrecto. Entonces, lo más importante aquí es identificar exactamente cuál fue ese momento en el que los estudiantes incurrieron en el error. Entonces, yo les recomiendo hacer estas tareas de aprendizaje a mucha conciencia, no por la calificación, porque estas tareas no tienen calificación, sino por que de verdad se puede aprender mucho en la práctica docente viendo este tipo de actividades. Una de las razones es porque están pensadas precisamente para identificar errores en los estudiantes o errores en las concepciones, pero también porque si uno, digamos, selecciona la opción incorrecta, eso lleva a otra tarea de aprendizaje enfocada específicamente en la posible dificultad que está detrás de que la persona haya seleccionado la opción incorrecta. Entonces, también es muy chévere de pronto para que practiquen. Si un estudiante se equivoca, no basta con decirle que está mal, sino tratar de motivarlo a reflexionar sobre eso en lo que de pronto está teniendo alguna dificultad. Aquí también es una de las que suelen equivocarse algunos de los estudiantes cuando realizan el módulo. Digamos que los temas que vemos son muy sencillos, pero a veces incurrimos en cosas más relacionadas al contexto, em, a lo que significa a la especificidad del requerimiento, cosas por el estilo. Entonces, aquí mismo también les recomiendo hacer esta actividad de aprendizaje. Este módulo tiene aproximadamente 4, 5, 6 tareas de aprendizaje, pero yo les recomiendo prestar especial atención a aquellas que tienen el contexto de un estudiante realizando un procedimiento en el que incurre en algún error y tomar la reflexión de cuál y por qué podría estar incurriendo en ese error. Igual cuando veamos el módulo de aprendizaje, ahora digamos una reflexión sobre cómo es que el estudiante entiende cada uno de estos conceptos y será más fácil entender de dónde vienen estos errores, pero es una buena práctica desde ahora tratar de pensar por qué un estudiante podría incurrir en ciertos errores y en otros no. ¿Listo? Listo. Entonces, eso sería, digamos, el resumen del módulo. Digamos que los módulos son muy corticos. Háganlos, digamos, a conciencia. Si hay alguna persona aquí que aún no está en el módulo 3, no se preocupe. Digamos que cada uno de los módulos tiene una fecha de inicio y una fecha de final, pero los cursos no se cierran. Entonces entendemos que de pronto por temas de sus estudios, por temas de pronto de tiempo, de trabajo, necesitan algún tiempo adicional. Si de pronto se atrasan 1 o 2 semanas, no hay ningún problema. Siempre traten de pronto tratar de hacerlo con tiempo para poder hacer sus preguntas en los horarios de atención de los jueves o de los sábados. Pero si se atrasan un par de semanas, no hay problema, siempre que al final del semestre tengan los 3 cursos.
¿Listo? Para que puedan recibir el certificado por cada curso. O sea, recuerden que nosotros entregamos un certificado por cada curso y un certificado de responder los tres cursos, que es un diplomado ya con certificación de la Universidad de los Andes. Para poder obtener los que son por cada curso, deben verificar que absolutamente todas las actividades del módulo estén en verde, como yo lo tengo acá. ¿Listo? Es posible que en algún mapa o video o algo no esté marcado. No se les olvide entonces marcar aquí como ir al siguiente o marcar como completo en la parte de arriba. ¿Listo? Camila dice, buenas noches. Mm, no me dejan hacer esas actividades, me parece este elemento está bloqueado cuando comience la sesión. Listo, eso es algo muy común, digamos, si aquí están viendo en mi pantalla, yo trato de entrar desde Chrome a las actividades de aprendizaje, entonces voy a tratar de entrar para mostrarles qué le estaba apareciendo a Camila. Aquí está. Tu, 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 tu. Entonces recuerden que ese es el curso. Estamos en el módulo 3. Las actividades de aprendizaje son las que tienen entre paréntesis actividad de aprendizaje. Y lo que le debe estar apareciendo a Camila es esto, que aparece que esta información está a punto de enviarnos protegida. Bueno, uno la envía de todos modos porque no está enviando ninguna página, digamos, peligrosa ni nada por el estilo. Y se queda cargando un rato y luego aparece un mensaje de que el contenido está bloqueado, que la página no funciona, o que mucho tiempo de espera, bueno, cosas por el estilo. Si eso les está pasando, no se preocupen. Hay dos posibilidades. La primera es utilizar un navegador diferente. Vean que yo les estaba mostrando las actividades desde Safari porque a mí no me abre en Chrome. Entonces, si no les está abriendo desde su buscador, intenten con otro, intenten con incógnito, intenten, digamos, liberando algunos permisos. A mí me funcionó Safari. Intenten de pronto desde sus dispositivos celulares. Y si ninguno de esos funciona, ustedes como estudiantes inscritos están inscritos en un curso que los lleva a una página diferente. Entonces, si son de los estudiantes que les está apareciendo este mensaje de bloqueado, es posible que aún no tengan aceptadas las invitaciones para ser como estudiantes de la universidad. Entonces, hay dos formas de averiguarlo si ustedes están inscritos o no de manera correcta, y es que los lunes cuando enviamos el Excel con las notas de cada uno, deben asegurarse de aparecer. Si en ese Excel no están ustedes, significa que no están inscritos correctamente. Entonces, cada lunes tienen que verificar que están en ese Excel. Y dos, si sospechan que no están inscritos correctamente, nos pueden escribir y nosotros hacemos una verificación rápida de si están inscritos correctamente. Entonces, si resulta que sí estás inscrita bien y aún así te parece bloqueado, puedes intentar desde un nuevo navegador. Si no estás completamente segura de que estás inscrita bien, revisa el Excel y si no estás, escríbenos para poder colaborarte. ¿Listo? Rocío pregunta, hola, ¿ustedes enviaron el certificado del curso anterior? Aún no. Los cursos del semestre pasado se enviaron un certificado por cada curso. O sea, ese sí debían obtenerlo en el momento instantáneo generado automáticamente por Coursera. Cuando uno termina un curso en Coursera con el 100%, aparece automáticamente el obtener certificado. No sé si aquí se los puedo de pronto mostrar. Bueno, si voy a Coursera, voy a mi aprendizaje en completado, aquí tengo el curso. Entonces, debería aparecerme aquí como, mira, ver certificado. Como yo ya lo descargué, pues no me aparece el botoncito de antes, pero aquí está el certificado por cada curso que genera automáticamente Coursera. Sin embargo, de pronto Rocío está preguntando por el certificado de los tres cursos, es decir, de todo el diplomado que enviamos al final del semestre. Ese aún no lo hemos enviado porque requiere un procedimiento diferente. Como ese no lo produce automáticamente Coursera, nosotros tenemos que inscribirle a una estancia particular de la universidad para que genere estudiante por estudiante el certificado emitido por la universidad. Es por eso que aún no hemos enviado los del semestre pasado, pero los estaremos enviando más o menos en octubre. ¿Listo? Pero los certificados por cada curso sí se generan automáticamente. Buenas noches, disculpa. La pregunta, ¿dónde envían el Excel? El Excel lo envían en los grupos de WhatsApp. Es un Drive. Entonces, cada lunes en la mañana aparece estudiantes, ya que pueden aquí ver como su progreso. Y ahí ustedes ingresan su número de identificación y les muestra cómo va su progreso. Entonces, les aparece una página donde les dice en qué módulo van, cuáles han sido sus calificaciones al momento, cómo va su porcentaje de asistencia, entre otras cosas. Eso lo envían cada lunes. Entonces, si de pronto entraste después del lunes, pues no te aparecerá y tienes que esperar nuevamente al siguiente lunes que lo vuelvan a enviar. Y si no, buscar desde atrás en el chat, se envió el lunes en la mañana con el seguimiento de cada uno.
Bueno, tengo entendido que debía enviárselo. Podemos aquí tratar de verificar rápidamente. Entonces, el lunes 4 de agosto. Tananana. Eh, nombre de estudiante. Bueno, parece que la persona encargada de enviarlo no lo envía, que es esta persona llamada John, que es la persona tutora de los sábados. Entonces, es posible que como apenas está empezando el módulo 2. No, miren, aquí está John. Lunes dice, buenos días, estimados estudiantes. Hemos actualizado el progreso de los estudiantes referente al curso de contenido de matemática que pueden consultar en esta página. Entonces, como pueden observar, John juiciosamente sí envió el lunes el Excel de seguimiento. Entonces pueden volver y revisarlo. Entonces, si revisan en su chat, aquí debe estar el John. No tratamos de no estar reenviando constantemente los enlaces porque siempre entran personas nuevas. Entonces tendríamos que enviarlo durante varias veces al día. Ya es jueves, entonces podrías esperar hasta el siguiente lunes para poder verificarlo. Entonces John siempre trata de enviarlo el lunes en la mañana. Es un enlace a una página donde colocas tu documento, el documento con el que te inscribiste al curso y ahí te muestra tu progreso. ¿Listo? ¿Hay alguna otra duda? Listo, pues parece que no hay más dudas. Podemos entonces dar por finalizada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por asistir. Debes asistir al menos a la mitad de reuniones. Creo que esas son más o menos 9 reuniones. Entonces, igualmente en este mismo enlace que les estoy mostrando de su progreso, les aparece como un porcentaje de asistencia. Ahí pueden ir llevando como su conteo. Ahí les aparecerá que van el 10% de asistencia, el 20%, así sucesivamente hasta que lleguen al 100% de las asistencias necesarias para conseguir el certificado al final del semestre. Entonces, recuerden que no basta solo con entrar y salirse, hay un tiempo mínimo de estadía. Entonces, si de pronto entraron a una reunión, se salieron a los 10 minutos y luego vieron su avance y se dieron cuenta de que no les contó para la asistencia, pues tener en cuenta que es posible que esa sea la razón. ¿Listo? Listo, entonces muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Ya podemos terminar la sesión y si alguno tiene alguna duda adicional que quiera hacerla después de que de que sus compañeros se hayan ido, puedo esperar hasta las 7:30. Entonces muchas gracias y a las 7:30 cierro la sesión. Hasta luego. Gracias, Mariana. Samuel, si tienes una pregunta, claro que sí, puedes hacerla encendiendo tu micrófono o puedes escribirla en el chat. Claro, Dayana, puedes hacer tu pregunta también. Puedes encender tu micrófono o puedes escribirla en el chat. Yo estoy aquí pendiente de las personas que tengan unas dudas adicionales. Dayana o Samuel, si tienen dudas, pueden hacerlas.
Marlon, cuando dices que no te aparecen los módulos para resolverlos, ¿es porque te aparecen cerrados o porque directamente no te aparece el curso en Coursera? Por favor, especifica un poquito más tu pregunta, por favor. Mm. Eh, Dayana, y para todos, si de pronto tienen algún compañero que no ha podido inscribirse al curso, pueden escribirnos. Digamos, mi número es con el que yo les envié el enlace para entrar a la reunión del día de hoy. Entonces, a ese mismo número pueden escribirme. Un par de personas me escribieron hoy de que no pudieron inscribirse al curso. Lamentablemente, si no llenaron el formulario, no, ya no hay forma de inscribirse, pero hay otras alternativas por si de pronto les están exigiendo completar estos cursos en sus respectivos colegios. Entonces, si son de las personas o conocen personas que no pudieron inscribirse o que no pueden ingresar a los cursos, por favor escríbanos. Mi número está en el WhatsApp de cualquiera de los dos grupos. La asistencia se registra automáticamente. Digamos, cuando ustedes entraron al Zoom, les pidió poner su nombre, su apellido, su correo y su número de identificación. Esos son los datos que utilizamos para poder hacer el seguimiento de cada estudiante. Sin embargo, no es automático, es decir, ustedes ingresan, pero solo les cuenta la asistencia si hay un tiempo mínimo de estadía en la sala. Entonces, no tienen que volver a registrar su asistencia, no tienen que en ninguna parte especificar que asistieran, sino que con la información que colocaron automáticamente a la hora de entrar, con esa seguimos la asistencia. Marlon, si no te aparecen los cursos, es posible que no hayan hecho el proceso de enviarte los enlaces para ser aceptados y tenerlos en tu aprendizaje. Si quieres, también puedes escribirme. Si recibiste la invitación a este Zoom, es porque estás inscrito y por lo tanto deberías tener acceso a los cursos y podría implicar, podría ser simplemente un error. Entonces puedes escribirme y tratamos de verificar si hay algún inconveniente. Sin embargo, pues lo que puedes ir haciendo es desde tu Coursera, en la parte en la que uno busca los cursos, en la página de inicio, en el buscador de arriba, colocas contenido de las matemáticas de primaria. Ahí les debería aparecer un curso de la Universidad de los Andes en verde. Trata de entrar ahí a ver si te deja entrar a los cursos. Algunos dicen que no les aparece, pero cuando ya lo buscan específicamente en el buscador de Coursera, ahí sí les aparece. Ah. Samuel, creo que tú tenías una pregunta. No sé si sigues en la sala, pero no has escrito tu pregunta o encendido tu micrófono. Entonces, en- yo creo que ya, listo. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco mucho haber asistido el día de hoy. Que estén muy bien. Ya podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Hasta luego.